martes 7 de diciembre y hoy, como es natural, pues vamos a tratar de temas de actualidad europea, pero que afectan, por supuesto, a España, que son la selección, el referéndum en Italia, con la dimisión del primer ministro Matteo Renzi, un ministro, curiosamente, que no había sido elegido por el pueblo, luego las elecciones en Austria, y yo todo esto lo quería relacionar, que al final veremos qué síntesis sacamos, sobre la Constitución española y el artículo 135. Bueno, pues hoy tenemos aquí a mi derecha a Javier Castro de Yacañas. Muy buenas tardes, Eugenio. Juan Muñoz. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ha tenido mucho éxito, por cierto, tu programa de libros. Seguramente esperando. ¿Cómo? Para ello trabajamos. Y Aniceto Setién. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que viene acompañado por su hija, Ada. Por ahí anda. Nos saluda con la mano. Bueno, pues empezamos. Bueno, señores, que dar las gracias porque estamos subiendo mucho en las dos tertulias que tenemos, en los dos programas y también en el periódico. Y me alegro porque en breve vamos a coger más fuerza todavía con el programa de Guinea Ecuatorial, que el próximo programa va a ser una entrevista a Ana Camacho, corresponsal del país internacional y que estuvo mucho tiempo en Guinea Ecuatorial, en el Sáhara. Bueno, pues vamos a ver, Javier, te preguntaré el primero. ¿Tú ves alguna relación, porque yo lo he puesto así un poco como interrogante, es decir, qué relación hay entre la Constitución española, la reforma que se quiere hacer ahora y el referéndum italiano y las elecciones en Austria? Pues la verdad, cuando me mandaste ayer el correo con el guión oficial del programa, yo pensé, digo, ha mezclado aquí cosas que no tienen mucha relación, pero luego, sobre todo, viendo lo que han sido los comentarios que ha habido después de la celebración del Día de la Constitución, el día de ayer, ¿no? Sobre todo que se han centrado en la posible reforma de la Constitución y sobre todo en el miedo que les da a nuestra clase política la celebración de un posible referéndum, porque hay que... Es que por ahí va. Por ahí va la no quieren que haya referéndum. Entonces ahí no sé, nuestros oyentes lo sabrán porque son gente informada y con formación en este aspecto. La Constitución española establece dos posibilidades de reforma según se trate o no del núcleo duro de la Constitución. Se podría reformar la Constitución y se ha reformado, en concreto, el artículo que tú mencionabas antes, el 135. Y el 11, en 2001, creo recordar. Pero eso fue una... Sí, fue una reforma técnica, pero bueno, se reformó y lo aprobó el Congreso. Se reformó con una mayoría en el Congreso y en el Senado y sin que hubiese referéndum, porque está, digamos, en el núcleo blando o sin protección de la Constitución. Pero claro, lo que es el núcleo duro de la Constitución, el título primero, el título segundo, el título octavo... No, exactamente el núcleo duro de la Constitución, que son los que precisan la reforma que estaba establecida en el artículo 167, y me van a perdonar la pedantería de nuestros oyentes, son el título preliminar, la sección segunda del capítulo 1 del título primero, que son los artículos entre el 15 y el 29, hubo una reforma de finales de los 80 del Tribunal Constitucional que introdujo en esa parte especialmente protegida el artículo, si no me falla la memoria, el 30.1, que es el derecho a la objeción de conciencia y que está fuera de esa sección, y por otra parte el título 2 completo, que es el relativo a la corona. El título 8, que es el relativo a las comunidades autónomas, a la administración territorial del Estado, no precisa esa mayoría cualificada del artículo 167. Pero, por ahondar un poco más en lo que está diciendo Aniceto, la Constitución está tan mal hecha, aunque algunos no lo quieran reconocer así, que el propio artículo de la reforma no está en ese núcleo duro, con lo cual se pudiera dar una circunstancia en la cual se reformase el procedimiento de reforma sin necesidad de acudir a este procedimiento tan complejo, porque exige naturalmente la aprobación por 3/5 del Congreso, del Senado, luego referéndum y luego una nueva aprobación con convocatoria de Cortes. Creo recordar, hablo de memoria, no tenemos la Constitución delante, pero creo recordar que lo que se pide para la reforma de este núcleo duro de la Constitución son efectivamente mayoría de 3/5 en Congreso y Senado, disolución de las cámaras, nueva mayoría de 3/5 en Congreso y Senado y posteriormente referéndum. El régimen está. Sí, de todas maneras. Más que reformar es una creación de una nueva Constitución. Claro, pero vamos a ver. Lo que se estaba comentando es que el artículo 168, el 167 y el 168 no está protegida por este procedimiento. No, pero esto tiene una tradición en España. Vamos a recordemos aquello que decía el difunto Torcuato Fernández Miranda de cambiar la ley desde la ley, y exactamente algo parecido fue lo que se llevó a cabo entre 1975 y 1976,
con las leyes fundamentales del movimiento, los principios fundamentales del movimiento, que eran inmutables y eternos, sin incumplir ningún artículo, con una reforma del estilo de lo que estás comentando, cambiamos esta para poder cambiar lo otro. Ahora las Cortes franquistas hicieron el harakiri de manera perfectamente legal. Y de la ley a la ley, pues se hizo esta Constitución con un defecto de origen, que yo creo que ahí coincidiremos todos, que realmente pues no existió ese proceso constituyente. O sea, realmente las Cortes que se convocaron con arreglo a esa ley fundamental del régimen franquista, que era la octava ley fundamental del régimen de Franco, que era la ley para la reforma política, lo que posibilitaban era la convocatoria de una elección a Cortes, pero eran Cortes ordinarias, o sea, no eran Cortes convocadas para la elaboración de una Constitución. Tanto es así que casi todos los puntos esenciales de la Constitución que se aprobó posteriormente en el año 78 ya habían sido decididos anteriormente. Digo puntos esenciales, por ejemplo, el tema de la corona, naturalmente estaba decidido ya y no había manera de discusión. El tema de la organización territorial, el tema de las autonomías, se habían ya reconocido los estatutos preautonómicos de Cataluña y el País Vasco, con lo cual ya había un reconocimiento respecto a lo que iba a ser la organización territorial del Estado. El régimen electoral, la ley electoral, es la misma con la que se convocaron las elecciones de junio del 77, que se reformó un poco posteriormente, pero es la que existe actualmente. Y la ley de partidos políticos también. O sea, que digamos que tanto las leyes políticas como las leyes de organización territorial ya estaban decididas de antemano, y lo que se hizo al pueblo español es votar ya una Constitución precocinada y realizada por un poder constituido que se declaró a sí mismo constituyente y elaboró una Constitución. Bueno, entonces, un poder que yo creo que quiere hablar. Lleva a meter una leve apostilla, y es que las Cortes que aprobaron esta Constitución, recordemos que entre ellas estaba el Senado y una fracción importante de los senadores, de acuerdo con la Ley de Reforma Política de enero de 1976, del 77, quiero recordar, del 4 de enero del 77, estaban nombrados por el rey. Era una cosa así de pintoresca. Sí, senadores de elección real. Sí, de elección real. Sí. Pues ahora nos encontramos ante esta posibilidad, porque dicen que es necesaria una serie de reformas, pero claro, el problema de esta cuestión es que no tienen el consenso necesario para realizarlas, y sobre todo que se encuentran con un problema, que es que el artículo 166, me parece, establece la posibilidad de que si hay 30 diputados que exijan la celebración de un referéndum, o sea, lo que hicieron con la reforma del artículo 135, una reforma de espaldas al pueblo, digamos, donde solamente se utilizó la mayoría parlamentaria para reformar la Constitución, ahora mismo, con el cambio que ha habido de configuración del Congreso de los Diputados, pues es muy probable que Podemos, o a lo mejor otros partidos que tienen 30 diputados y que podrían sumar 30 diputados, exigieran la celebración de un referéndum para cualquier reforma mínima de la Constitución. Yo creo que no se van a atrever. Con lo cual, el PP es capaz de declarar desde el gobierno el estado de alarma que está previsto en la Constitución, para que, aplicación mediante el artículo 169, no se pueda poner en marcha una reforma constitucional. Porque el artículo 169, el último artículo de la Constitución, lo que dice justamente es que no se podrán promover iniciativas de reforma constitucional en caso de que estén declarados los estados de alarma excepto en un sitio. Bueno, yo tengo que imponer mi autoridad. Juan, habla, por favor. Yo por volver un poco al tema del programa, de cuál es la relación, ¿no?, entre... Menos mal que te sales del... Soy un soldado muy obediente. Yo sobre todo la encuentro en las situaciones de paralelo. Para mí está más entre España e Italia, que un poco lo de Austria, que también lo podemos relacionar, pero yo primero quería centrarme en esto, ¿no? Creo que no podemos sacar de la ecuación un informe que es básico, por lo menos hasta cierto punto por el simbolismo que tiene, que es el que en el año 2013 publica JP Morgan, el banco, titulado algo así como... Es que por ahí, esa era una de las respuestas que ellos las constituciones del sur de Europa. Exacto, ¿no? Era el ajuste en la zona euro, una tarea a medias, ¿no?, en la que venía a decir que las constituciones de España, Italia, Portugal y Grecia eran constituciones bien surgidas después de un largo periodo de regímenes dictatoriales, y que tienen un claro sesgo socialista, descentralizado, mayor poder a los ejecutivos, para mano dura. Claro, exacto, y por ahí ha ido un poco la reforma de... Pero fíjate, Juan, y perdona, ese informe antes fue visto por políticos, o sea, no lo sacó JP Morgan así porque así,
sino que antes... Sí, porque es un informe además no sé si me equivoco, para la Comisión Europea, pues... Claro, sí, se dirige a las instituciones europeas. Claro, y por ahí han ido la reforma, tanto de Renzi, de la reforma de la ley electoral, ¿no? El Italicum, que tiene este bonus, que ya aprobó, que está aprobado por el Parlamento, pero que también se aprobó en Grecia en el año 2007-2008, creo, por un acuerdo de los dos grandes partidos de entonces, pasó Guinea Democracia. Y así les fue. Así les fue porque fue por claro, el han comido cuando ha ganado Syriza las elecciones. Claro, que por ahí... es el bono que quería aprobar, bueno, que en realidad está aprobado por el Congreso, Renzi, y también es por donde iba, que se nos ha olvidado, creo, la reforma de la ley electoral municipal que quería aprobar, al menos en municipios, el Partido Popular, con el bonus para garantizar la estabilidad, que la lista más votada, vale. etcétera. Entonces, yo sí encuentro esa relación. Claro, pues esa relación, sobre todo, bueno, yo lo iba a dejar para el final, pero lo has sacado ya, y estoy de acuerdo contigo, porque era lo que yo planteaba y lo que yo había sacado de resolución de todo este tema. Y primero es el miedo que hay en Europa de los poderes fácticos a que empiecen los referéndums, la democracia, y empiecen las mareas en la calle, en el Congreso, se les cuele gente, como ha pasado aquí, y bueno, y Beppe Grillo en Italia, ¿cuántos diputados tiene? No lo sé, pero ganó Movimiento 5 Estrellas. Pero ganó las elecciones, que ganaron las últimas elecciones, ganaron ellos. Eso digo, la coalición entre Renzi y Berlusconi. Entonces, bueno, efectivamente, pero de ahí viene todo. Entonces yo creo que lo que quieren, aparte de JP Morgan, todos los poderes fácticos quieren paralizar todo esto. Existe un miedo en una Europa. ¿Qué ha pasado en Austria? Se han enfrentado dos personalidades más que dos grupos, porque este señor, el austriaco que ha ganado las elecciones, perdón, no iba por los verdes. Él es ecologista declarado y militante, activista, como queramos llamarle, pero no se ha presentado como el Partido Verde austriaco, se ha presentado a nivel personal. Y el otro, de extrema derecha, xenófobo, todas estas cosas que le están calificando, que por cierto hablábamos tú y yo fuera de micrófono, que hubo un nazi que fue secretario general de la ONU. Sí. Y parece que era, y este hombre no es nazi, según el austriaco, por eso digo, o sea, que ese sí que era nazi, estuvo de secretario general de la ONU. Y yo creo que van por ahí los tiros. Aquí se enfrentan dos personalidades que también son antisistema europeo, o sea, no están en contra más bien. Y uno, bueno, pues habrá salido uno, pero podría haber salido el otro. De todas maneras, tiene el 40 y tantos % el de extrema derecha, ¿no? Creo que ganó, creo que tuvo más, creo que tuvo rondando el 50 más. Fíjate, o sea, sí, estuvo bastante igualado. Y yo creo que la Europa que viene va a ser una Europa, bueno, pues muy defragmentada. Ahora a Inglaterra la han exigido ya, que en vez de tardar 2 años y pico, en la separación de Europa, que lo haga antes, nos le han dado 1 año y medio de plazo ya por el Brexit. O sea que está todo en un movimiento muy crispado, yo creo. Sí. Bueno, no crispado, sino que hay poderes fácticos que quieren paralizar esos movimientos. No, la cuestión es que da la sensación de que la población en general está cada vez más harta de un sistema político y económico que objetivamente no responde a las expectativas del ciudadano medio y busca salidas, a veces por la derecha, a veces por la izquierda, una situación que se va tornando cada vez más insostenible. Y sobre todo porque son las desigualdades. Los juicios, evidentemente. Rato todo el día el fiscal, papeles, el juez, no sé, pero bueno, no pasa nada, ni entran en el trullo ni pagan nada de nada, y es que estamos manejando la peli muchos años. Luego el juicio pendiente de Mallorca de la infanta, ¿cuándo se va a terminar eso, Javier? Pues no sé, o sea, parece ser una prórroga para dictar sentencia, con lo cual tiene hasta... La prórroga puede tirarse años, ¿no? No, tiene un plazo determinado hasta la primavera del año que viene, o sea... No. Sí, pues casi nada. Con el tema de Italia, de todas maneras, sería largo de explicar, y además les quedaría casi para un programa. Pero la historia de Italia, desde el final de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo una vez que se aprueba la Constitución, que no se pretendía modificar, de 1948, es francamente curiosa. Es un estado relativamente reciente. Recordemos que Italia, igual que Alemania... y trágica, porque es de muertos católicos. Sí, efectivamente, pero ha sido prácticamente un estado tutelado hasta los años 80, casi hasta la llegada al poder de Berlusconi, con todo lo que esto implica, tutelado por el Vaticano, tutelado por la mafia, tutelado por los propios servicios secretos de la OTAN, esto que se conocía como la Moro y todo esto. Efectivamente, durante finales de los 60 y todos los 70, en la coalición de gobierno era aquello que se llama el pentapartito, y toda la política italiana se construyó en torno a intentar de todas las maneras posibles
que nunca el Partido Comunista Italiano, el PC, que por otra parte fuera del soviético era el Partido Comunista más importante del mundo, incluso en algún momento hasta más importante, más relevante que el propio Partido Comunista Chino. Sí, el manifiesto, sí. Estaba pensando en l'Unità, que es el... No, l'Unità es el italiano y l'Humanité el francés, creo recordar. l'Unità. Y lleva 3 millones y pico de Sí, claro, pero vamos a ver, es que el movimiento izquierdista en Italia, sobre todo en el sur de Italia, aunque el movimiento de izquierdas en el sur y en el norte se planteaba de distintas maneras, el norte más intelectual, por decirlo de alguna manera, el sur es más rural y más combativo, ha sido muy fuerte. Cualquiera puede recordar la celebérrima película de Bertolucci, de Novecento, que explica por una parte la aparición del fascismo en Italia, y además lo aplica desde mi punto de vista de una manera brillante, pero por otro lado también explica la aparición de la creación, porque el fascismo solo hubo en Italia. Sí, efectivamente, pero explica muy bien, sin hablar de grandes cuestiones políticas, cómo eso nace desde las oligarquías rurales que ponen pasta para poner en marcha un ejército de lacayos violentos. Nace del Partido Socialista Italiano. Yo no estoy de acuerdo con eso. Desde luego no militaba en Fuerza Nueva. Mussolini efectivamente salió del Partido Socialista Italiano. No solo él, Ya, pero yo no creo que sea tanto esa cuestión. Era el director del periódico. Sí. El Popolo italiano. El Popolo. Entonces, bueno, yo... hacemos de vida, pero... No, es muy interesante lo italiano, aunque yo lo veo desde otra perspectiva, o sea, porque aunque la película de Bertolucci es muy famosa y muy conocida, yo creo que el nacimiento del fascismo tiene otras motivaciones y no es simplemente que son las oligarquías financieras y la burguesía quien financia a unos... descerebrados. A unos descerebrados, a unas minorías para crear todo ese movimiento. Yo creo que el fascismo tiene su origen también en la izquierda, es una izquierda la izquierda nacional. Que intenta hacer una revolución nacional y es donde asume todos los valores mitológicos de la tradición italiana, de Roma, del Imperio Romano, con la idea también de configurar un concepto que además que no se ha conseguido, yo creo que sigue sin plasmarse totalmente, que es el de la unidad italiana. O sea, Italia es un país que tiene menos de 200 años de existencia y que nunca ha tenido esa unidad ni territorial ni política, salvo a lo mejor... Y menos aún económica. Y socialmente también están muy divididos. Los sicilianos se sienten sicilianos, los del sur, y los de la Padania. Los del norte, bueno, ya eso se consideran que son seres superiores casi. Hubo una cosa que, como muy bien dijo una vez Aniceto, pues hablando una vez del franquismo, el movimiento social que hubo de hacer vivienda, de hacer tal y cual, que no tiene nada que ver una cosa la política con lo que decía también una vez este amigo Perote, es decir, había intención de hacer cosas, por ejemplo, no hay intención más que de mangar. El gran logro de Mussolini fue que los trenes llegasen a sus horas. Eso se decía también de Miguel Primo de Rivera. Miguel Primo de Rivera fue por eso. Bueno, yo creo que eso lo copiaron a Mussolini, pero lo que tengo que decir que después, claro, la dictadura de Mussolini fueron casi desde el año 20... Desde el año 22. El año 20 fue, yo creo del 2022. Sí, por ahí. Hasta el 43, ¿no? Sí. O sea que más o menos son la República de Saló. Casi 20 años, más o menos, de dictadura. Entonces, los italianos lo que están en contra es de un poder político fuerte. Lo que están hartos es de la corrupción, de la mafia que hay y de que no se hace nada de nada. Oye, yo iba a comentar una cosa. Es que la reforma esta que proponían precisamente era intentar, lo que tú señalas anteriormente, es dar más poder al Ejecutivo. Claro, lo que pasa es que no estoy de acuerdo con ello. Yo no sé si el votante italiano medio, como el votante británico medio, el votante estadounidense medio, su voto está fundamentado tanto en cuestiones, aspectos técnicos o políticos, como de desafío o de cabreo al establishment, ¿no? Es decir, Renzi o cualquiera, y prácticamente cualquier reforma... En Italia han votado esta vez, yo creo que ha sido la elección que más han votado últimamente, más han participado. Sí, casi un 70%. 70 y algo. Pero también tiene muchas lecturas, ¿no? Porque el voto del no proviene de todas, no es igual en función de quién. Y de hecho, Renzi no tiene una mala posición para volver a intentarlo, porque prácticamente en solitario ha cosechado 40%. Después que ha llegado las pantallas y todo, yo creo que ya ha perdido todo. No lo sé. Pero yo de todas maneras, es que
latilateral, o como la quieran llamar ahora, los poderes fácticos europeos, por no llamarlo de otra manera, yo creo que colocan otro presidente y punto. Si este no había sido elegido y estaba impuesto. Sí, y luego en Austria el voto anti-establishment no ha jugado ningún rol porque ninguno de los dos candidatos provenía del establishment. Claro. Entonces ninguno de los dos ha podido jugar esa baza para el otro, de lo nuevo, tal. Si no han sido dos maneras Pero distintas. también han recogido, yo creo que el cabello de la gente lo han recogido, unos desde la izquierda ecologista y tal, y el otro por de la extrema derecha. La gente que está en contra de la inmigración, etcétera, etcétera. Que por cierto, Merkel ha endurecido ahora su discurso, ha vuelto otra vez. Claro, porque Merkel se la pueden adelantar por la derecha, es lo que pasa en Francia, que cuáles son los dos candidatos que va a haber. Bueno, pero Merkel ha sacado un 79% ahora en el partido. Sí, pero las últimas regionales la ganó. Sí, bueno, pero yo quiero plantear una cosa. Lo que ha pasado en Austria, incluso para los austríacos, es de verdad tan importante. Vamos a ver. No, yo creo que la moral de la tropa está tan baja que una escaramuza se confunde con gran victoria. Porque claro, en realidad es una jefatura de Estado que no tiene casi. Efectivamente. A ver, vosotros que sois gente leída y escribida y con un cierto nivel cultural, sabemos quién ha ganado las elecciones a la jefatura del Estado en Austria el otro día. ¿Alguien recuerda cómo se llama el jefe del Estado alemán? Por poner un ejemplo. No, Merkel, claro, Merkel es la jefa de gobierno, igual que Rajoy en España. Vamos a ver, en los países europeos, con la excepción de Francia, lo que son monarquías, funcionan como monarquías, cada una con sus peculiaridades, pero hay países, la propia Italia, Alemania, Portugal, Austria y algunos otros, en Grecia también, efectivamente, en los que las funciones las funciones del jefe del Estado son de arbitraje y políticamente irrelevantes. No tiene un peso específico, no es el caso del presidente de Austria o el presidente de Alemania, no es el presidente de la República Francesa, que es uno de los pilares del poder ejecutivo en Francia, no tiene nada que ver, es decir, que es una cuestión absolutamente menor a la que, por el rechazo que tiene la prensa del establishment a esto que denomina extrema derecha, que habría que analizar exactamente extrema de qué, pues se le ha dado una importancia, yo creo que desaforada. Sí, porque además el Norbertos, creo que se llama el Norbert, ¿no? En Austria, con la extrema derecha, sí, pues ha sido correctísimo y educadísimo, ¿no? Felicito inmediatamente al vencedor, pidió a todos sus militantes que se unieran por la patria, por no sé qué, vamos, que ha sido una corrección. Pidió que se unieran porque estaban desunidos, porque la campaña fue durísima, los delitos de odio han subido, pero este año se han disparado. Claro, entonces, por aquí hubiera sido indispensable a lo mejor. Sí, y porque yo creo que al final lo importante es que el año que viene son las legislativas, que es donde se va a jugar realmente el poder del gobierno austriaco, y ahí tienen, ahora mismo las encuestas le dan que van a arrasar. Entonces, porque ahí el voto anti extrema derecha, por decirlo así, se divide en tres, entre los democristianos, se unirán como pasó en Francia con Le Pen. Que bueno, coincidiendo con lo que señalaba Anice, por lado son repúblicas parlamentarias, y ahí la importancia está en el poder legislativo, quien controla el Parlamento nombra al Ejecutivo, y entonces, bueno, como en España, ¿no? Que es en distinta forma. Pero aquí lo curioso, y yo creo que eso es lo que si podíamos hacer un análisis más general después del triunfo de Trump en Estados Unidos, el fracaso del referéndum, el éxito para quien lo ganó del Brexit en el Reino Unido, y lo que ha pasado ahora en Italia, es que lo que se está demostrando, por mucho que tú, que a lo mejor estoy en contra tuya, Eugenio, que piense que los poderes fácticos, o que hay gente que puede controlar las opiniones públicas o los movimientos sociales y políticos, la verdad es que se está imponiendo, o están surgiendo fuerzas políticamente incorrectas, que hasta hace poco tiempo era impensable que alguien pudiese decir lo primero que se le salía casi por el pensamiento, o lo que realmente pensaba, pero antes se lo tenía que ocultar porque no estaba bien visto y enseguida se te caía. Claro, ya porque primero viene la enfermedad y luego surge la penicilina. ¿Quién decía aquello de no se puede engañar a todas las personas durante todo el tiempo? A unos cuantos durante mucho. Claro, efectivamente. Claro, es que seguramente los tiros van por ahí. Seguramente es cierto lo que estáis planteando, pero con bastante probabilidad no, si la situación. Pero o sea, yo seguramente estoy de acuerdo con los dos, pero es que la cuestión es que, aunque se intenta de todas las maneras posibles la manipulación de la sociedad, y esto yo creo que es un hecho innegable, llega un momento en el que es materialmente imposible engañar a todo el mundo durante todos los momentos. Y de ahí que surjan movimientos antisistema, claramente. Yo te diría más, es que la sociedad funciona como un cuerpo físico, ante una acción hay una reacción.
Entonces, si la prensa es muy controlable, pues surge Ese, una reacción que es pues, una prensa papel, clandestina. El papel de la prensa, su influencia y su determinación. Antes mencionábamos una serie de periódicos que tenían unas tiradas millonarias en Italia, en Francia, en España, por ejemplo, el caso del País o la ABC o El Mundo, en menor medida, pero sobre todo el País. El País, un editorial del País podía hacer caer a un ministro o un gobierno. Bueno, ahora hace caer secretarios generales de partidos. No, pero yo creo que... hombre, lo ha hecho con el... No, pero yo creo que el poder, por ejemplo, de la prensa, ahora mismo, no digo que ha desaparecido, pero ha disminuido muchísimo respecto a lo que representaba hace 30, 40 años. Es que era más radical, pero mira, yo el otro día... Ha surgido un fenómeno diferente que es el de la televisión. La televisión sí que parece ser que es algo determinante a la hora de la conformación de las opiniones y de... Todo es... O sea, si no estás en televisión y no apareces en determinados programas y sobre todo si no sabes desvincularte un poco de lo que es el pensamiento mayoritario de un grupo de personas, pues entonces no cuentas. Y muchas veces el éxito de estos grupos antisistemas o de estas personas es precisamente representar eso, o sea, es representar una voz diferente y distinta del establishment, de la casta, de la oligarquía, de los que siempre dicen y opinan correctamente y dicen lo mismo, y entonces cuando surge alguien, sobre todo en un momento de crisis económica y social, que dice una cosa diferente, pues hay un sector de la opinión pública que por cabreo, cansancio, rechazo, lo que sea, dirá, o que está harta, dice, pues yo le voto a esta persona, pero lo que hay que saber si eso es una reacción coyuntural o si eso tiene, digamos, un... Mira, yo, por ejemplo, el otro día en Espacios Europeos escribí un artículo sobre el tema de la legislación y la influencia de los medios de comunicación. En el mundo hay, creo que 30 y tantas agencias de prensa importantes. 27, me parece. No, digo, hombre, sí. Mirando a América Latina, como dicen, Hispanoamérica, de Europa, los países del Este, Oriente, etc. Hay unas 27, 30 importantes. Bueno, pues el 90% son estadounidenses o israelitas. Con lo cual, la información, tú que te lees en cualquier periódico español, lees algo de Oriente Medio. ¿Quién ha escrito eso? ¿Han ido periodistas allí? No. Copian de EFE, copian de Reuters, copian de las agencias. Perdona un momento. Yo es lo que digo, que eso cada vez tiene menos influencia. No te equivocas. Te digo lo de Alepo. Yo he hecho con amigos míos, que son gente, bueno, pues están enteradas del tema, les preocupa la política y tal. Hablando de Alepo. Pues todo el mundo bombardea a los rusos, digo, bueno, si bombardean los rusos... El caso de Alepo es un caso de guerra y hay manipulación por todas partes. Y en todo, y en el dinero hay dinero, y en la banca hay dinero, y hay muchos medios y recursos, y están los medios de comunicación igual. No, pero al final sí que es cierto que al menos la prensa asociada a los establishment, a los regímenes de cada país, que están en crisis, también ya están en crisis, hay una crisis de credibilidad, ¿no? La crisis institucional también les afecta a ellas. Lo que pasa es que yo lo que no estoy muy de acuerdo es en que, por ejemplo, antes hemos dicho en un momento, no sé si ha sido Aniceto, que Trump, por ejemplo, puede ser calificado de antisistema, ¿no? Yo creo que es supersistema. Es decir, quizá Podemos pueda tener algo más, aunque, en fin, tampoco estoy muy convencido, pero en realidad, al final, ¿Trump quién es? Trump y la gente que está en su gobierno, que el otro día leía que suman en fortunas de 1.000 millones de dólares, no, esa gente es el sistema, esa gente es la que antes había monigotes o espantapájaros para, digamos, para apretar el botón por ellos. Ahora no, digamos, ahora han dado un paso al frente. Claro. Y son ellos los que es decir, que son la lo que gente. decías americano, no te das cuenta que se están preparando las orcas. Pero no es el establishment. No es el establishment, no es el establishment del Partido Republicano. Lo que pasa es que el Partido Republicano no le quería ver por ninguna parte. E hizo todo lo posible para que... Sí. Perdona, es lo que llegaba aquí. Es lo que llegaba aquí, te vuelvo a decir. Es que prensa americana no es el Washington Post y el New York Times. Hay cantidad de periódicos que tienen millones de ejemplares allí. Por ejemplo, yo he visto periódicos de California que me ha dado un vecino y resulta que estaban a favor los republicanos de Trump. Bueno, y luego aquí te salía... Apoyos ha tenido. A lo mejor justamente en California, que es el estado más socialista de Estados Unidos, lo digo con todas las letras, claro. Pero bueno, socialista, entendiendo socialista lo que significa esa palabra en Estados Unidos, ¿no? Pero desde los parámetros europeos es el estado más izquierdoso con muchísima diferencia, y de hecho creo recordar que es el estado en el que el índice de voto de Trump ha sido más pequeño. Bien, pues parece razonable pensar en la aplicación pura y simple de la tercera ley de Newton que los republicanos californianos se sigan muy partidarios de Trump. La tercera ley de Newton es el principio de acción en general porque ha habido un movimiento que aquí todo el mundo daba que
Trump perdía las elecciones. Todo el mundo, mirar la prensa. Sí, Así. No será una sorpresa para todo el mundo. Bueno, aquí hablamos antes de eso y para algunos no fue una sorpresa. Que aquí lo comentamos más de una vez fuera del micrófono. Pero no olvidemos, Tu capacidad visionaria. No, digo, yo no me he señalado a mí, Javier. No me digas que luego te llamo eso. Pero no olvidemos que con muchísima frecuencia la prensa, incluso las propias encuestas, tienen un hábito más de escribir deseos que noticias. Vamos a ver. No escriben deseos, escriben para el que les paga. Escriben para que les paga, pero si el que los paga quiere que gane Hillary Clinton, con independencia de lo que digan los datos estadísticos que se estudian de manera razonablemente científica, lo que van a decir todos los medios de comunicación, quiero recordar que menos uno de Estados Unidos es, pues va a ganar Clinton, ya, pero es que las encuestas dicen lo contrario, pues no la publico, pero va a ganar Clinton. Y esto nos pasa lo que entonces estamos hablando de la influencia de los medios de comunicación. Bueno, la influencia que llega hasta donde llega, ya los hechos nos remitimos. Pero no nos fiamos de las encuestas, ahora nos hemos dado cuenta que son malas. Sin embargo, están diciendo al candidato de Austria le han votado las zonas urbanas y mujeres. Pero si no nos fiamos de las encuestas, tampoco nos tenemos que fiar de ese dato. ¿Quién le ha votado? No lo sabemos. Eugenio, es que según tu planteamiento todo es predecible. ¿Todo es predecible o todo está diseñado por unas fuerzas? No. Intentan diseñarlo, lo que pasa es que hay una reacción. Acabo de decir que en sociología, cuando se estudian los movimientos sociales, ante una acción hay una reacción. Pues la idea de la Por ejemplo, Pablo Iglesias creó La Tuerca, estos programas de televisión y tal, en respuesta al que no tenía posibilidad de salir. Sí, por una visión de que era el momento a lo mejor de... Claro, utilizar ese es el tema. Y unos eso medios fue de su éxito, comunicación que a raíz de él le tuvieron que llamar en Telecinco y en algunas otras cadenas, pero él tenía sus propios programas, con lo cual comunicaba con la gente. Pero el pensar que detrás de todo siempre hay una conspiración, las conspiraciones existen. Hasta en las reuniones de vecinos. Sí, siempre. Se entiende por conspiración cualquier reunión de más de 2 o 3 personas que se ponen de acuerdo para conseguir un fin o un objetivo, pero es que eso ya está, y además me parece que fue el propio Marx quien lo hizo, que se anulaban las propias conspiraciones unas a otras. O sea, llegó un momento... Nuestro amigo González Torca, que escribió algunos artículos en el último libro suyo, hablaba de las conspiraciones y decía eso, que hasta en las reuniones de vecinos, según de propiedad horizontal, cuando se reunían para decidir que se arreglaba el ascensor o no, pues conspiraban. Que es normal que los financieros, las altas finanzas, los bancos, la industria de armamento, todos analicen la situación, hagan estudios, pero de ahí a determinar lo que va a pasar en Italia, en Austria, en España, eso es imposible, eso no es así. O sea, no, determinan, no, pero intentan influir. Bueno, intentan influir. Por ejemplo, ¿por qué Europa ha vendido 300.000 millones de euros más en armamento este año? Interesarán las guerras, por lo cual, bueno, pues ha tenido que motivar que haya guerras para que esa producción de armamento se lleve a efecto. Yo lo único que quiero decir es que hay muchos factores, y algunos factores eran hasta ahora desconocidos, por ejemplo, las redes sociales, el surgimiento de un sector social, una clase media que se ha empobrecido, que está cada vez más cabreada y que no conecta con lo que eran los planteamientos tradicionales de la socialdemocracia o de partidos más o menos tradicionales. Todo eso son circunstancias novedosas que no están ni planeadas ni estaban previstas. No, pero por ejemplo tú lo has dicho, ante las redes sociales que van en aumento, pues surgen leyes que te van a prohibir cosas. Pero, o sea, que la teoría del fin de la historia, o sea, la gente que piensa que ya llega un momento y que todo va a ser de una manera determinada y que todo va a ser así, eso se han equivocado históricamente siempre. Lo que acabo de decir, para empezar, a Francis Fukuyama, que fue el que escribió el propio fin de la historia, que no sabía muy bien lo que estaba diciendo. Sí, bueno, pero lo desarrolló con la caída del comunismo, pues ahora se había llegado a una situación histórica en la cual el liberalismo y el capitalismo había triunfado y que no había posibilidad ninguna de alternativa, ni se iba a dar ninguna circunstancia histórica ni política. Y entonces, bueno, un hueco, Juan, que si no lo tiene. Cualquiera que analiza la situación política mundial, pues está el tema del Islam, está el tema de América, está el tema de Oriente, hay muchas circunstancias que están absolutamente fuera de control y que nadie puede predecir lo que va a pasar de aquí a un año, 5 años, 10 años. Hombre, me recuerda a una vecina que tengo que siempre va a la pescadería, le pregunta al pescadero, ¿está el pescado fresco? Y digo, pero hombre, ¿cómo te va a decir que está malo? A ti te pasa lo mismo, Javier. Yo soy un escéptico por naturaleza, entonces yo no creo que en ninguna teoría de esas que piense que todo se diseña desde que... Pero si nadie ha dicho eso, por lo menos aquí nadie ha dicho eso. Los grandes órganos de poder o que... Yo creo que lo intentan, ¿eh? Yo creo que lo intentan, pero es cierto que el principio de Hanlon, que hemos mencionado en otras ocasiones, aquel que reza que no acheques a la maldad lo que puedas explicar mediante la estupidez, funciona con muchísima frecuencia. Y la casualidad, sí, y el azar, que pensamos que no tiene... que la historia es una serie de casualidades y de circunstancias completamente
ilógicas e irracionales. Por lo menos lo pienso así. Y así lo dices. No, a mí me resulta también interesante que hablemos un poquito también de lo que está pasando aquí ahora, ¿no? Sí, en función del aniversario de la Constitución, ¿no? Que hasta qué punto son los tres partidos que ahora mismo están haciendo bloque, ¿no? Que son Ciudadanos, PSOE y Partido Popular, conscientes de que yo creo que para su... Bueno, Ciudadanos yo creo que le quedan otras elecciones, ¿no? Para que se queden 5. Sí, pero para esta legislatura cualquier cosa que tenga que ver con la Constitución, para renovarla, en principio parece que hay que contar con ellos, ¿no? Pues eso, ¿hasta qué punto estos tres partidos son conscientes de que incluso para su propia supervivencia como grupo, yo creo que necesitan, o sea, la Constitución tiene que reformarse? Lo que pasa es que, claro, no le permite a uno ser muy optimista las declaraciones de ayer, en las que sí, todos más o menos coinciden en la necesidad de acometer alguna reforma constitucional, ¿no? Rajoy saca un poco la patita, Soraya enseguida insiste. Pero todos se asustaron ante la posibilidad del referéndum. Claro, lo dijo ayer Soraya de Santa María, ¿no? Que esto lo viste en Italia. Si convocan un referéndum, inmediatamente surge lo van a... el cabreo. Sí. Ahí está Lo que pasa es que España tiene sus particularidades y yo no estoy tan convencido de que ahora mismo Podemos esté en condiciones de ganar cualquier referéndum que ellos apoyen, o cualquier postura que sea apoyada en solitario por Podemos. No sé hasta qué punto, porque en Italia, por ejemplo, o en el Brexit, han convergido distintas corrientes ideológicas que por un fin común se han unido. Yo no sé hasta qué punto hay espacio fuera de Podemos para que converja nada más, ¿no? Fuera de Podemos. Lo hay en el PSOE. Sí, pero lo hay en el PSOE, pero... sin ninguna duda. Lo hay. Lo que pasa es que yo creo que el voto de Ciudadanos y de PP ahora mismo es muy movilizable y unidos por la causa, lo vimos en las últimas elecciones, ¿no? Soy escéptico con eso. Yo no estoy... Bueno, no lo sé, pero a mí me gustaría saber realmente... Es que en el caso de un referéndum sucede lo que ha pasado un poco en Italia, que es que se convirtió en un plebiscito. Claro, pero es que en España se puede... político de Rajoy. Entonces, una cosa distinta es unas elecciones en las cuales se puede movilizar el voto a favor del Partido Popular y puede ganar las elecciones también porque se divide el voto, claro, naturalmente de los contrarios. Y otra cosa es el peligro que habría si se convocase un referéndum donde casi se convirtiese en un plebiscito Partido Popular sí, que lo es, Mariano Rajoy no. Entonces ahí ese es el peligro, que por mucho que ellos intentasen movilizar PP y Ciudadanos, yo creo que se podían encontrar con una sorpresa. Sí, lo que pasa es que en España a lo mejor se daba la vuelta y el plebiscito acababa siendo Pablo Iglesias sí, Pablo Iglesias no, que yo creo que resuscita bastante más rechazo Pablo Iglesias que Rajoy en el votante medio español. Pero cuestión. Eso lo ganó Felipe González en el referéndum de la OTAN, que consiguió dar un vuelco a la opinión pública y ganar. Y era Felipe González, porque Felipe González, bueno, todos hemos conocido lo que era y el poder que tenía con las masas. Se dio un vuelco posiblemente ficticio e ilegal, porque Herrero de Miñón recuerda que en el Congreso de los Diputados pidió el recuento de votos y tal, y Fraga le agarró en directo la mano y le hizo callar. Fue un vuelco de la opinión pública, pero bueno, de la opinión pública. No, es cierto que el vuelco existió, yo era pequeño. Sobre todo en la izquierda. Sí. Pero bueno, porque en ese momento Felipe González, su amenaza de dimisión... Era una obediencia ciega al partido y bueno, era un momento... Y tenía unos índices de popularidad no tan bajos como los de Renzi, que yo creo que incluso ha estimulado a los votantes saber que si perdía, dimitía. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que ponía como comparación, que ese poder que tuvo Felipe González no lo tiene desde luego Mariano Rajoy, no lo tiene ahora mismo ningún político en la actualidad en España. Con lo cual, ese vuelco, ese saber tirar de la opinión pública a su favor, yo creo que en un caso de un referéndum sería muy complicado que lo pudiese tener. Claro, lo que pasa es que cualquier estructura que no se renueve termina hundiéndose por su propio peso. Y la Constitución lo necesita porque, vamos a ver, no es ningún secreto que cualquier persona, no sé, vamos a establecer un límite en los años, en 40 años. Por debajo de 40 años uno siente la Constitución un poco como propia, es que no le interesa, primero la desconoce completamente. Ni la siente como propia, ni siente haber participado de ella, ni siente que le concierne en nada. Probablemente una visión equivocada, pero hay que empezar a hacer algo, porque la desafección general también afecta a la Constitución, que eso al final es el marco general de convivencia nuestro. Y hacen falta reformas, pero no reformas de maquillaje. Ayer oyendo hablar a los representantes del PSOE, del Partido Popular, de Ciudadanos, invocando el sacrosanto consenso que tratamos la semana pasada aquí a propósito del libro de Javier, etcétera, todo aquello que no se puede reformar según Rajoy, que en realidad es nada,
pues, ¿qué nos queda? ¿Que los extranjeros puedan votar también en las autonómicas? Es decir, reformas de ese estilo. Bueno, pues entonces yo creo que es... Pero para eso no se precisa un consenso muy amplio, porque por eso, ese ejemplo que has puesto tiene que ver con la reforma del artículo 11 que se hizo ya en 2001. Claro. Hay una piedra angular en la reforma constitucional que suscita consenso sí o sí y está en el título 2, con lo cual está afectada por lo que comentábamos al principio de las reformas del artículo 167, que es la forma de sucesión a la jefatura del Estado. Seguramente no nos vamos a enterar nunca de los ejercicios de ingeniería genética a los que fue sometida la reina Leticia para que una vez que su primera descendiente es la princesa de Asturias, la segunda, por narices, tenga que ser una niña. Si hubiese sido un niño, nos habríamos enfrentado a una crisis constitucional de primerísima magnitud. Porque se habría puesto de manifiesto que el artículo 57 va en contra del artículo 14, que la Constitución, y en lo que tiene que ver con la... ¿Y por qué esa crisis no se puso de manifiesto con Felipe? Porque es la misma circunstancia. Porque estaba previamente, efectivamente, porque venía de antes. Estaba nombrado. No estaba nombrado. Sí, lo normal pero venía de antes. En el año 60 y... No, el padre, vamos a ver, Juan Carlos nunca fue príncipe de Asturias, nunca tuvo el título de príncipe de Asturias, pero cuando se hizo la Constitución, por razones que había nacido Felipe, por supuesto que sí, pero había una cuestión que es políticamente incorrecto decir, que era las serias sospechas de que la primogénita no estaba en condiciones de ejercer la jefatura del Estado. Yo son las noticias que tengo de gente normalmente bien informada. Efectivamente, la había, pero no había por qué mantenerla. No había por qué mantenerla porque además eso de hecho que yo recuerdo no está en la ley de sucesión entre lo que establece el título segundo, la igualdad del artículo 14, la igualdad de los españoles, sin discriminación de sexo, y ahí se establece una discriminación de sexo. Entonces eso hay que cambiarlo. La religión también se viola a sí misma con la propia irresponsabilidad o inviolabilidad de la figura del rey, ¿no? Porque no puede haber ninguna figura por encima de las demás, de la ley. Entonces somos iguales ante la ley y se establece una figura donde hay una irresponsabilidad, la inviolabilidad de la figura del rey. Inviolabilidad y irresponsabilidad, porque la responsabilidad de los actos del rey, no lo olvidemos. Creo que dice las dos palabras. Sí, pero de los actos del rey es responsable, si no me falla la memoria, el presidente del gobierno o los ministros en su caso. Creo que la redacción es exactamente esta. Oye, ¿cómo valoráis la poca presencia de presidentes autonómicos en el día 6 en la festividad? Bueno, pues es un caso... Un síntoma más de esa crisis, la fragmentación que decía. No, la crisis, o sea, porque es lo que señalaba antes Juan, o sea, se quiere hacer ver que existe todavía un consenso constitucional cuando el consenso es lo que ha saltado por los aires, o sea, el consenso constitucional donde se pusieron de acuerdo una serie de fuerzas políticas que iban desde la izquierda más extrema, como podía ser el Partido Comunista, ¿no? En aquel momento, aunque había fuerzas todavía más a la izquierda. Y con peso específico importante. Con peso específico, pero bueno, el que aglutinaba el partido de la izquierda, el Partido Comunista, y los partidos nacionalistas, tanto catalán como vasco, que aunque con sus matices, apoyaron finalmente el texto constitucional, todo con la derecha. Con bastantes matices, sobre todo en el caso del PNV. En el caso del PNV, algún matiz, pero bueno, pidió la abstención y de alguna forma pues no se opuso a la Constitución. En el caso de los nacionalistas catalanes, bueno, a favor completamente, o sea, en Cataluña fue el territorio donde se votó más mayoritariamente a favor de la Constitución, por eso ahora llama la atención que aparezcan unos representantes públicos quemando constituciones por ahí. Pero bueno, todo se puede hacer o todo por salir a lo mejor en los telediarios. Es curioso como hay el presidente de Castilla-La Mancha y el presidente de Extremadura, el PSOE, que son los dos que se han cargado a Pedro Sánchez. Ese consenso ya no existe como tal. Los partidos separatistas no quieren saber nada, incluso dicen que en el caso de que hubiese una reforma constitucional se tendría que recoger lo que se llama el derecho a decidir, que no es otra cosa que el derecho a la independencia, lo que desde mi punto de vista es una barbaridad, porque no se puede naturalmente aceptar ese derecho, porque entonces se está tratando que pueda saltar absolutamente todo por los aires, ¿no? Entonces en una situación como la española pues es romper la soberanía política del pueblo español. Y en el caso de la izquierda, pues Podemos y Izquierda Unida, que ya forman coalición, pues tampoco han estado presentes, ¿no? Por lo cual tampoco participan ya
de ese consenso. Y encima Carolina Descansa y a Echenique no los dejaron entrar en la sala. No los dejaron. Esa es otra, no, porque cuando llegaron por allí... Llegaron tarde, supuestamente. Sí, parece que hubo algunas explicaciones que nos han dado. Yo creo que esto vamos a llegar a una situación de crisis sin solución. O sea, no creo que ni que los llamados partidos constitucionalistas sean capaces de impulsar una reforma de la Constitución, y tampoco veo que por parte de los separatistas ni por parte de la izquierda sean capaces tampoco de liderar, por lo cual vamos a llegar a una situación que yo creo que esto se agudizará con el paso del tiempo. Pero bueno, para mantener los tractos, de momento el PSOE está apoyando a tope al PP. Hasta el punto de dejar fuera de los consensos a Ciudadanos, que es bastante cómico. Sí. Eso es muy curioso. Sí. Es muy curioso porque, claro, mucha gente ahora critica a Ciudadanos, que lo que realmente nosotros parece que comentamos aquí en una tertulia, lo lógico, en una coalición de gobierno, es que los partidos pasen a formar parte del gobierno, porque es la única forma en que te cuentan contigo y además que te enteras un poco de lo que está sucediendo, porque formas parte del Consejo de Ministros, tienes acceso a cuáles son los proyectos legislativos, lo que se está un poco sí, lo que pasa es que el partido con menor apoyo de los que forman la coalición generalmente es el que se quema. Lo hemos visto en el caso de Gran Bretaña con el Partido Liberal, sí, es paradigmático. Pero es que si no te quemas y desapareces, o sea, si es que si no... El PASOK en Grecia, después de... Pero ahí eso digo yo que la próxima ciudad no lo va a tener que recordar. Con el PSOE, perdona Javier, con el PSOE hay otra cuestión. Me vais a permitir que inusualmente en mí utilice por unos instantes un cierto lenguaje tabernario, aquello que se decía tradicionalmente, aquello que se dice tradicionalmente, que no hay más regata que puta redimida. En el caso del PSOE me da a mí la sensación, está acostumbrada a escuchar a su padre utilizar un lenguaje bastante tabernario, y ella tiene prohibido utilizarlo. Y le he dicho muchas veces que en el momento en el que maneje el castellano de manera adecuada y sea capaz de hacer uso de cualquier registro lingüístico que corresponde en cualquier momento en función del contexto, que hable como le dé la gana y que utilice el lenguaje tabernario si es su deseo, como lo hace su padre, por otra parte. Pero a lo que iba es que seguramente el PSOE sí está haciendo una especie de acto de contrición con el PP a propósito de todos los meses que ha estado instalado en la dinámica del no es no. Sí, desde luego a mí me parece que el empujón que le ha dado el PSOE con el tema, el Partido Popular, con la subida del salario mínimo. Me refiero, claro, con el tema del salario mínimo, que han dejado bien claro que ha sido un acuerdo de Partido Popular y PSOE, que han dejado a Ciudadanos fuera de ese acuerdo. Es decir, y Pablo Iglesias que lo había propuesto, lo han dejado fuera, claro. Lo propuso en otros términos, un poquito más generoso, superior. Sí, pero bueno, yo creo que está dentro de esta operación de, por favor, claro, para mantener esto, para mantener el chiringuito el mayor tiempo posible. Y el paseo que Susana Díez por Europa también. Sí, por Susana Díez, que por cierto no estuvo ayer en los actos de No, por el tema de las inundaciones en Andalucía, creo. Sobre todo porque se le está montando una coordinadora de apoyo a Pedro Sánchez muy importante allí, con una sevillana que... Yo tengo la sensación de que a Susana Díez, la verdad es que estamos divagando un poco de lo que era el tema principal, pero tampoco está de más divagar de vez en cuando, charlar de política de la actualidad. Yo tengo la sensación de que a Susana Díez le pasó una cosa bastante parecida que a Esperanza Aguirre. Tiene mucho apoyo dentro de su chiringuito, dentro de su feudo, pero no son conscientes del nivel tan extraordinario de antipatía que provocan fuera de Andalucía en un caso y fuera de Madrid en otro. No son conscientes de ello. Y lo que es muy importante, el tiempo en política. Es cuando se dice que a una persona se le ha pasado el tren, ¿no? Sí. Entonces, a Susana Díaz, que lo llamaban la niña de la estación, porque además ella anunció después de las elecciones del 20 de diciembre que iba a coger el tren el primer AVE y se iba a presentar en la calle Ferran, y entonces no tomó ese primer AVE y dejó a Pedro Sánchez que tomar la iniciativa. Más la iniciativa. De hecho, tanto es así que se llegó a presentar esa famosa sesión de investidura, y luego naturalmente todo lo que pasó posteriormente. Pero por muchas coordinadoras o apoyos que esté recibiendo, o sea, es que no se ha atrevido todavía. No, las coordinadoras son de Pedro Sánchez. Están sí, creando coordinadoras provinciales para exigir a que sea el Congreso muy rápido. Claro, nosotros quieren el Congreso para el verano, después del verano. Una tournée por Europa. Claro. Sí, pero eso va a pasear al PP de apoyo con los gerifantes. Entonces llega un momento
que se te pasa el arroz, se te va el tren y ya en política... Además su cara, si os dais cuenta, lo refleja. Sí. Ha pegado un cambio en un mes o dos terrible. No, sí, sí, yo sé. Se despisten con mucha frecuencia. Parecía ingenioso llamar la niña de la estación a Susana Díez, pero la niña de la estación, recordemos que es una copla que popularizó Concha Piquer, pero Concha Piquer era valenciana. No parecía que tuviese... Bucear flamenco... No, valenciana. O sea que sí, no, sí, que no tiene nada que ver. De todos modos, es interesante como decía Niceto, por volver un momento al tema principal, haciendo una especie aquí de salto un poco al vacío. Está bien, porque nos está trayendo Juan constantemente al tema al que habíamos venido a hablar. No, pero y se agradece que alguien lo haga. Pero que en el fondo es lo mismo. Sí, en realidad todo forma parte de lo Sí, mismo, ¿no? sí. Es un poco la actitud de Europa, por ejemplo, ante un líder como el austriaco, ¿no? del Partido de la Libertad, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2000, cuando Haider forma gobierno, la actitud de Europa fue completamente distinta. De hecho, se cortan relaciones diplomáticas con Austria. Sí, sí. Y hay un absoluto, en fin... Lo obligaron a... Claro, lo obligaron a dimitir y fue una actitud muy beligerante. Sí, incluso me parece que incluso amenazaron con expulsarle de Sí, la sí, Unión Europea. sí, Y hay que ver las cosas como están ahora, ¿no? Uno echa un rápido vistazo a la situación de Europa, bueno, todo lo que ha dicho. En Francia puede ganar Le Pen si no se forma una gran coalición, o Valls resucita su catalanismo parisino y vuelca eso. En Hungría, como está también, en Polonia, en todos los sitios, o sea, que es que no, está complicado. Claro, y en Dinamarca, y en Noruega, en Finlandia, etcétera, etcétera, ¿no? España es un caso un poco particular, ¿no? Porque aquí lo que se asocia con este término también, que es una especie de cajón desastre muy injusto, el populismo, porque el populismo casi es más una estrategia que un contenido ideológico, porque cabe en cualquier cosa. Le has abierto la espita, le has abierto la espita a Niceto, que se había preparado el tema del populismo. Es un insulto, pero No, es un insulto según... No, es un insulto como terrorista, como Pero droga. dejadle que no. termine y luego Sí, Niceto sí, nos sí. cuenta. No, simplemente la particularidad española es que parece que el único partido potente... Lo utilizan como insulto, pero Sí. pues realmente la... No, es un concepto de teoría tiene que ser política. populista. No, es un concepto de teoría O sea, política el que no claro, tiene por qué ser peyorativo. El Partido Popular, que es un Deja a nuestro joven director del programa de libros Sí, que no, nos sí, diga. pues, sí, estoy dando la razón, es que el Sí, Partido y desde- Popular es un partido populista, de masas, y eso siempre el Partido Socialista era un partido populista, porque si no eres populista es que no tienes apoyos, claro. Es que por eso yo no lo veo como un Pero no se trata de cómo lo veas tú, como lo vea yo. Al final ya le hemos fastidiado a Juan. Termina tu discurso, No, Juan. no, sí, yo estoy de acuerdo con lo que quiere decir Aniceto, ¿no? Por supuesto, se utiliza de manera peyorativa, pero bueno, y además de manera muy injusta, porque, como yo decía, si en España hay una encarnación para mí del populismo, ahora es Susana Díaz, o Esperanza Aguirre, ¿no? Que es lo más parecido a Trump, Es que sí, por ejemplo, que se podemos ser encontrar populista, nosotros, el ¿no? PSOE y el PP siempre ha sido populista, pero por ejemplo cuando se acusa a Le Pen de populista, Le Pen lleva existiendo en Francia desde hace 35 años. Sí, ante su padre ya era. Haider en Alemania, pues como tú señalabas anteriormente, llegaron las elecciones en el año 2000. Entonces, calificar de todo lo que no le conviene a la clase política, digamos, correcta, o a los que están, A la casta. a la casta, El peligro, el populismo, dice, verás, que claro, no el peligro tiene nada cuál que ver es. una cosa con otra. ¿El peligro cuál es? El peligro es que hay Incluso tantas vías de agua. Trump no es populismo. Trump es un fenómeno, no sé, muy diferente, porque no es un fenómeno sobre todo televisivo, es un empresario, es más parecido a lo de Jesús Gil. Sí. Un fenómeno más Bueno, parecido. y a Berlusconi. Sí, Berlusconi no era tampoco, aunque luego creó su partido y creó su movimiento y tuvo mucho éxito, pero en el momento inicial fue el éxito de un empresario que sale mucho en los medios, que es muy conocido popularmente y que entra en política y que recibe O apoyos. sea, en medios además que eran suyos. Claro, Lo que la cuestión ahora es que intentó Mario Conde en su momento Sí, también, ¿no? El Pero problema es que Mario Conde era populista. este tipo de discursos se legitiman a sí mismos al final, porque cuando era solo uno, que era Haider, más o menos podía, y todavía funcionaba el consenso, bueno, de alguna manera, post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Consenso socialdemócrata. Socialdemócrata, pero también con los democristianos, No estoy de ¿no? acuerdo con esa concepción, ¿no? Pero lo dice mucha gente. Sí, pero que también estaban los democristianos dentro, ¿no? Pero ahora mismo las vías de agua en la Unión Europea, y fuera de la Unión Europea, son tantas que el problema es que al final este tipo de discursos acaban legitimándose, se acaban normalizando, y lo más peligroso aún es que acaban entrando en las instituciones por parte de partidos establishment que para poder gobernar necesitan hacerse con ellos, ¿no? Que esa es una situación pues, que sí que claro que encuentra paralelo, por supuesto,
en los años 20 y 30 de Europa, ¿no? Porque al final a todos estos partidos, quienes les da entrada en general, en Italia o en Alemania, por ejemplo, son los democristianos, bueno, los democristianos, los conservadores clásicos, ¿no? En Alemania los católicos, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que España tiene esa particularidad, porque ni siquiera el movimiento 5 estrellas en Italia se puede comparar con Podemos, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿No? Yo antes de darle paso a Aniceto para que nos ilustre sobre el ¿Cuánto tiempo populismo, nos queda? vamos a crear primero la palabra y luego metemos al cajón ahí a la gente. No decimos nombre ni nada, ¿no? Bueno, yo no sé si ha habido... Juan Sin Tierra creo que me intentó terminar con Ricardo Corazón de León. Con Juan Carlos como mucho pensión alimenticia, ¿no? Sí, pero creo que rey no era cuando aquello. No, tenía 18 años, era mayor de edad, eso sí, pero no era rey. Bueno. Bueno, que yo, una pequeña reflexión antes de terminar el programa, y es que yo creo que, vuelvo a decir, sé que Javier no está de acuerdo, porque él es un sorallo casi, no es abogado del Estado, pero es un constitucionalista del libro, mucho de mirar los artículos, ABC, primero y segundo. Pero yo creo una cosa que hay, y lo estamos viendo, mira, ahora en Granada está viendo, en Andalucía en general, grandes manifestaciones sobre el tema de la sanidad, que han surgido de un médico que estaba molesto, ha sacado una página, un blog, una cadena de televisión hecha en su casa y ya está moviendo. Quiero decir, hay tal cabreo en la gente, hay tal cabreo que lo de las maneras de la dignidad y todo esto lo estamos viendo. Yo creo que por ahí es lo que estos movimientos políticos que están surgiendo en Europa, como decía antes Díaz Juan, que si se le llaman de extrema derecha, al otro surgen de eso. Y la Unión Europea, que está llamando a capítulo a los gobiernos para decirles que tengan mucho cuidadito con subvencionar a las personas que padecen de pobreza energética, ¿esto es de extrema derecha o de extrema qué? Aparte de una canallada. Pues es de canallada, efectivamente, es de canallada. Claro, al final la Constitución pues queda vacía de contenido, ¿no? Por su propia formulación, que en realidad de unos ¿Sabes que está vacía de contenido? Todo lo primero es que la mayoría de la gente no la ha leído. Si a ti hay derecho a la sanidad, pero no hay mecanismos o no se articula para que realmente ese derecho esté custodiado. En 5 años creo que se ha ido 1 millón y pico de españoles a trabajar fuera, la mayoría de ellos titulados. Muy cualificados. La mayoría de los científicos españoles se están yendo a trabajar a Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemania e Israel. O sea, si es que esto está ahí, ¿cuánto tenemos de deuda pública en España ahora mismo? ¿Lo dice la Constitución? No, pero cerca del 100%. ¿Sí? No, pasa del 100%, pasa. Entonces, claro, así, esto no se puede tener. Y aquí tirando, ¿cuántos parlamentos tenemos? ¿Cuántos diputados hay en la nación? 350. No, nacionales y autonómicos, es que esos cobran también, menos en Castilla-La Mancha. Pero ese es otro debate. Sí, pero el debate es en el conjunto del Estado, que esto es insoportable como está. Pero ese es otro debate y yo no creo que la solución sea menos representantes políticos o que pretendamos montar una república popular que no cobren, al estilo de la Yamajaería libia. Perdona, cada parlamentario autonómico tiene su jefe de prensa, su secretaria, cargos a dedo, asesores, pero esto es... pero vamos a ver, es que la democracia cuesta mucho dinero. Y los representantes elegidos por el pueblo deben tener unas condiciones dignas para trabajar. Pero no acabamos hoy, ¿eh? Estas cosas anótalas, Eugenio, y otro día las tratamos con más tiempo y tranquilidad. Bueno, hemos tenido algún problema técnico que creo que nuestro experto, nuestro profesional no lo ha solucionado. Y bueno, nada más despedirnos, pues se nos ha pasado la hora. Muchas gracias a Javier Castro, Gracias a ti. a Aniceto Setién y a Juan Muñoz. Muchas gracias. ¿Tu programa cuándo es? ¿El de los libros? El miércoles próximo vamos a tratar de los límites de la literatura y pues espero que les guste tanto como a mí. Muy bien. Pues el próximo, que es el miércoles también, Sí, ¿no? el Muy miércoles bien. que viene. Pues hasta el próximo miércoles, nosotros nos despedimos en la tertulia de Espacios Europeos.